Bien, señores, les agradezco la atención del día de hoy. El objetivo de esta rueda de prensa es exclusivamente para hablar de un tema coyuntural y, en efecto, de grave impacto para el Ecuador entero, no solamente para la ciudad que represento. El humo tiende a subir siempre, por regla general, y ahora podemos ver con claridad cuál es el verdadero impacto de las medidas económicas adoptadas por este gobierno. Y las podría resumir en una sola. El gobierno acaba de subir los pasajes del transporte público y de carga en todo el país. Esa es la verdadera medida que tomó el gobierno hace pocos días en materia económica. Y con esta medida de subida de los pasajes y subida del transporte de carga, sube el costo de la vida, afecta el bolsillo de la clase trabajadora, de los más pobres, de la clase media, y al final crea también desempleo al subir los costos de producción. Entiendo a quienes aplauden la medida desde la comodidad de sus vehículos, viendo por la ventana a quienes se transportan en buses o en metrovías en la ciudad. ¿Quiénes son los afectados, señores? Realmente todos. Afectados todos. Aquí, solamente en Guayaquil, el 70% de los guayaquileños no tiene un vehículo propio. Va en bus, viene en bus y destina aproximadamente entre 10% de su salario, si es que lo tuviera, y más porque le añade el costo del pasaje de sus hijos o de las personas mayores que tiene a su cargo. Los transportistas, el gobierno, esta discusión a nivel nacional no es la real preocupación que nos debe llamar la atención. No se trata de una pelea entre transportistas y gobierno. Se trata de una medida dura, cruel, que afecta directamente a los bolsillos de cada uno de los ecuatorianos que tendrán, según estas medidas, que pagar más en el transporte público. Y esto pudo haberse desdibujado en una estrategia perfectamente concebida por el gobierno central. Una estrategia de comunicación que se basó en el miedo, con momentos, con actos y con conclusiones, también con actores. Una estrategia de miedo que nos amenazó a todos los ecuatorianos con subirnos el IVA en 3 puntos, cuando ellos sabían perfectamente que esto no lo podían hacer nunca. Estaban seguros de que no lo iban a hacer porque para eso necesitaban los votos en la Asamblea Nacional y no había. Pero la estrategia del miedo sirvió para que en medio de este temor de las medidas económicas, de la subida del IVA, pudieran subir el costo del pasaje, del transporte público a los más pobres, a la clase trabajadora y a la clase media. Es más o menos como que si a alguien inocente lo hubieran condenado a muerte y luego le cambian su sentencia por cadena perpetua, aún siendo inocente. Y aún así esperan que los aplaudan. Utilizaron también distractivos. En medio de todas las medidas hubo normas que señalaban que iban a bajar las vacaciones, que le iban a descontar el sueldo, que un día de sueldo a los trabajadores. Todo esto parte del show, de la parafernalia. Todo esto parte de un trabajo bien concebido en comunicación. Es como si hubieran escondido una serpiente en medio de un canasto de manzanas. Finalmente, las víctimas somos la mayoría de los ecuatorianos, los que no tienen dinero, los que utilizan 3 buses a veces para llegar a su destino, de ida y de vuelta, los que sin tener trabajo tienen que ver cómo hacen para subsistir. Y al día siguiente de la subida de los precios del pasaje, señores, sube todo. Sube la comida, sube la ropa, sube desde el caramelo que compran fuera. Porque cuando a alguien que vende caramelos afuera le preguntan por qué cuesta más, él responderá porque subió la gasolina. Esa es la respuesta que van a tener
en mercados, en supermercados, en tiendas, en abastos, en todo sitio. Y nuevamente el golpe, ¿a quién va? A la clase media, a los pobres, a los trabajadores, directamente en el pecho. Ustedes, señores, los que están detrás de las cámaras, que son los que usan también transporte público día a día, disfrazaron todo esto para merecer aplausos, supuestamente por lo que estábamos ahorrando con los combustibles. ¿Cuánto dijeron? 1.500 millones. ¿Saben para qué sirven esos 1.500 millones, señores? Para pagar 2 meses de sueldo de la burocracia de este gobierno. Por 2 meses de sueldo a la burocracia de este gobierno, le cambian la vida a la gente que no tiene y los orilla al desempleo, porque subirán también los costos de producción. 10.000 millones al año en sueldos versus 1.500 que se ahorran en combustibles. Ellos no bebieron, ellos no comieron, ellos no viajaron, ellos no robaron, y sin embargo les hicieron un plan de pagos perfectamente concebido por esa factura que ellos nunca utilizaron. Y esta factura la tienen que pagar quienes ganan un salario unificado básico o quienes no pagan ningún salario, porque a todos les sube por igual el costo de la vida. Cualquiera podría preguntarse, y sobre todo los que aplauden esta medida, entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué le subieron el combustible? ¿Por qué eliminaron o liberaron, entre comillas, una palabra perfectamente utilizada para subir los pasajes en el país, el precio de los combustibles a todos? ¿Qué pasó con el transporte público, señores? ¿Por qué no dirigieron la medida a todos los demás, menos a la transportación pública, que es el medio de movilización de la gente pobre, de la gente trabajadora? ¿Por qué, por ejemplo, así como de un plumazo hicieron esto, de un plumazo no bajan las tarifas eléctricas para incentivar el transporte eléctrico? ¿Por qué de un plumazo también no subsidian, no ayudan, no financian a cambiar la transportación pública por transporte eléctrico también? ¿Por qué no rebajan 20% más de burocracia, con lo cual se estarían ahorrando 2.000 millones al año, mucho más de lo que se están ahorrando al arrancharle recursos del bolsillo de los ecuatorianos para meterlos en el bolsillo de un Estado que no termina de saciar su hambre, que no termina de engordar y que no termina de pasarle la factura a los que menos tienen en este país? Se resumen las medidas económicas en una sola: subieron los pasajes, señores, y con eso subió el costo de la vida y nos orillan al desempleo. Que los demás, los analistas políticos, los analistas económicos aplaudan la medida, es cómodo, cuando ellos no viven con el salario que vive la mayoría de los ecuatorianos. Finalmente, señores, Guayaquil no mordió el anzuelo. La verdad es esta. No son las manzanas que nos pusieron en la cesta. La verdad es la serpiente que escondieron en medio de ellas. Muchísimas gracias, señores. Agradecemos a todos por su presencia. Saben bien que no va a haber ninguna intervención. Este solo fue un pronunciamiento. Gracias.